Bienvenidos una vez más a otro video en tu canal ¿Qué bola hacer? La noche de hoy vamos a estar reaccionando y leyendo algunos de los comentarios y preguntas que nos han dejado en el canal. Quédate hasta el final del video porque quizás las dudas que muchas personas nos hacen sean las mismas que tienes tú. Esto es ¿Qué bola hacer? Y ya comenzamos. Vamos a leer un primer comentario de Franklin Torres. Vivo desde hace 5 años en Canadá y tu video describe a la perfección la vida de los latinos inmigrantes en Canadá. Te felicito por este video. Muchas gracias a ti, Franklin. Un gusto que te haya gustado el video. Un placer. Por acá, Claudia Bejerano. Me encantó tu perspectiva y claridad. Gracias. Gracias a ti, Claudia, por dedicar tiempo a ver los videos y a dejarnos tu comentario. Veamos qué otro video tenemos. Veamos qué otro comentario nos deja Juan Pablo. Buenos días, llego el 2 de agosto a Winnipeg. ¿Me podrías regalar el contacto del instructor chileno para tomar una clase con él para poder pasar el examen de conducir lo antes posible? Muchas gracias. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Qué bueno que te gustó el video. Te voy a dejar en el mismo comentario, te voy a responder y ahí te voy a dejar el contacto del instructor chileno para que lo puedas contactar y practicar con él y así poder pasar el examen. Te deseo mucha suerte en tu examen y en tu llegada a Winnipeg. Aquí Luis Marchand. Hola vecino, te vi el otro día recogiendo a tu niña en la escuela con la polera de Messi del Inter de Miami. Ah, mira, exactamente es esta polera que tengo puesto ahora mismo. Mi hija va a la misma escuela, hablemos para juntarnos un día. Nosotros vivimos cerca. Abrazo. Seguro, Luis. Ahí creo que te respondí en el comentario. Escríbeme por correo y seguro que si estamos cerca nos podemos juntar y quizás los niños puedan jugar y sería un placer conocerte. Muchas gracias por dejarme ese comentario tan atento. Aquí nos escribe también Jacqueline. Hola, muchas gracias por lo que comentaste. Estoy justo pensando en mudarme de Montreal para Ontario. Pero ahora que veo tus videos y empiezo a cambiar de mente, ¿podrías aconsejarme en qué barrio o por dónde podría vivir si voy con mi esposo y mi hijo de 15 años? Intentaríamos también buscar trabajo en desarrollo web y diseño gráfico. Gracias por tus videos. Gracias a ti, Jacqueline, por tu comentario, por ver los videos. Y bueno, acá en Winnipeg, no sé por qué vas a cambiar de... Me comentas que vas a cambiar de idea, ¿no? Que estás pensando en irte de Montreal para Ontario. Y yo creo que Montreal es una ciudad bien grande. Ontario es una provincia muy grande también y las principales ciudades de ahí son bien costosas, como es Toronto. Quizás Ottawa también es bastante costosa. Manitoba es una provincia donde la ciudad más grande es Winnipeg y es una ciudad relativamente mediana. Entonces el costo de vida es más asequible acá en Winnipeg. Yo creo que... Y bueno, a mí me parece, la verdad, para serte honesto, yo fui a Toronto, en Ontario, y me pareció una ciudad muy grande, no me gustó mucho, las distancias muy lejos, mucho tiempo de demora en auto en recorrer algunas distancias. Pero bueno, eso fue mi percepción personal. Creo que Winnipeg tiene una cosa interesante, ¿no? Que es una ciudad relativamente mediana o pequeña. Entonces el costo de vida es más asequible. Y
y se vive más tranquilo. Es menos agitado que las grandes ciudades como puede ser Montreal o como puede ser Toronto en Ontario. Yo creo que hay muchos barrios interesantes acá en la ciudad de Winnipeg. Por ejemplo, en un video anterior te voy a dejar el enlace aquí, donde te mostré un barrio donde yo vivo ahorita, que se llama Sage Creek. Pero alrededor de este barrio existen muchos otros barrios que son muy bonitos y son muy interesantes. Quizás te puedan gustar. Puede ser también Bonivital. Otro barrio muy bonito es Island Lake. Y también te puedes encontrar algunos otros barrios interesantes como San Boniface y San Vital. De hecho, cuando yo llegué acá a Winnipeg por primera vez, donde estuve viviendo inicialmente fue en el barrio de San Vital. Un barrio con muchos parques, muchas escuelas, muchos edificios con departamentos y puedes encontrar algo relativamente bueno también en ese lugar. Seguimos con el siguiente comentario. Aquí nos cuenta Maite Capote. Por fin encuentro un canal de un cubano en Canadá. Un saludo, Maite. Sí, cubano por acá, contándote de mi experiencia de vida, de cómo han sido mi proceso migratorio y mi travesía para llegar acá a Canadá. Así que cualquier cosa, por acá estamos y nada, un gusto poder saludarte y poder responder cualquier pregunta que tengas en cualquier momento. Vamos a ver quién más nos deja un comentario. Claudia Bejerano, me encantó tu perspectiva y claridad. Gracias. Gracias a ti, Claudia, por dejarme tu comentario, por tener tiempo para mirar los videos y nada, cualquier cosa que te pueda ayudar, que te pueda responder cualquier duda, cualquier inquietud, déjamelo en los comentarios. Aquí me cuenta Juan Pablo de nuevo. Juan Pablo me deja bastantes comentarios. Muchas gracias, Juan Pablo, por mirar todos mis videos y por interactuar con la comunidad que estamos creando acá en el canal. Muy buenos tus videos. Como te dije antes, voy para Winnipeg el próximo 2 de agosto con mi esposa y mis 3 hijos. Estoy buscando un lugar para rentar en esa parte sur de Winnipeg. Ojalá los pueda conocer, porque nos ayudarían mucho con todos sus consejos y conocimientos en Winnipeg. Gracias por los videos. Sí, seguro que sí, Juan Pablo. Apenas estés acá o cuando estés por llegar, si necesitas cualquier cosa, escríbeme y por supuesto que nos podríamos poner en contacto. En lo que te podamos ayudar yo y mi esposa, lo haríamos con mucho gusto. Acá me escribe Kelmis Wilson. Saludos, paisano. Ese es un buen barrio, un barrio de ensueño. Espero un día no muy lejano mudarme a un lugar así. Yo creo que Kelmis Wilson, yo creo que todo está en proponérselo, ¿no? Yo hace unos años atrás no me imaginaba estar viviendo acá en Canadá. Yo salí de Cuba hace ya unos 10 años y estuve unos 7 en Ecuador y hoy estoy acá en Canadá. Entonces yo creo que es cuestión de proponerse, trazarse un plan y perseverar. En mi tierra dicen que el que persevera triunfa. Entonces inténtalo, no desistas de tratar de lograr tus sueños y lo que anhelas. Y yo creo que sí lo puedes lograr. Veamos por acá quién más nos escribe. Veamos por acá quién más nos escribe. Acá NYCSS1974. Gracias por compartir tus sensaciones y experiencias. Tienes razón, en Latinoamérica somos ricos y no lo sabemos. Nuestro carisma, calor humano, sabor latino y nuestra gastronomía son lo máximo. Un saludo desde Colombia, ánimo y sigue luchando por tus ideales familiares, pero nunca dejes que tus hijos pierdan su esencia latina, que es un verdadero tesoro. Gracias y bendiciones. Sí, como bien dice acá nuestro amigo NYCSS1974, no tiene nombre, ese es el nombre que tiene el usuario. Las cosas son bien diferentes acá en Canadá y aunque queramos adaptarnos o integrarnos en la sociedad, debemos mantener nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra esencia, como dice
esta persona y nada, seguir luchando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nosotros mismos, ¿no? Seguir hacia adelante, pero sin nunca olvidar de dónde venimos, siempre trabajando duro y con humildad y manteniendo nuestra esencia sobre todo. Muchas gracias por tu comentario, muy bueno tu comentario y gracias también por ver el video y por tomarte el tiempo de dejarnos este buen comentario. Aquí me deja un comentario Hernán Alarcón. ¿Y quién va a querer salir a robar con 20 grados bajo cero? Bueno, esto es un video donde yo comentaba algo, ¿no? De que aquí no hay delincuencia, no hay robo. Y ese es el comentario que nos deja Hernán, que con el frío que hay, nadie va a querer salir a robar. No, yo creo que más que un tema del frío es la sociedad como tal, los valores que tienen las personas, la educación que tienen las personas y por otro lado también la necesidad. En un lugar donde no hay carencias, donde no hay dificultades, a nadie se le crea esa necesidad, por decirlo de alguna manera, de robar. Y por supuesto los valores que tienen las personas, porque ninguna persona con buenos valores, así tenga la necesidad que tenga, yo creo que pensaría en robar. Pero eso es algo que acá en Canadá no pasa. Muchas gracias Hernán por tu comentario. Jiménez 971015 me deja un comentario interesante. Parce, de Colombia me imagino que es. Deberías dejar de interrumpir a tu mujer. Ella da puntos muy valiosos. Interesante este video, Jiménez. Interesante este comentario, Jiménez. Sí, yo creo que a veces sí me pasa mucho que estamos conversando e interrumpo demasiado y no le dejo hablar. Es involuntario. Yo sé que ella tiene muchas cosas interesantes que decir y nada, mil disculpas a todos los que ven este video y piensan que yo le interrumpo cuando ella tiene algunas ideas interesantes que compartir con nosotros. A veces, por yo querer decir algo, pues interrumpo cuando no debería. Aquí me deja un comentario Ana GP869. Gracias por sus videos, súper interesante contenido, muy única la información que comparten. Me ha sido de mucha utilidad. Una duda, ¿qué tan cierto es que Winnipeg es inseguro? Por acá se le conoce como Murderpeg. Oh, mi esposo y yo estamos considerando Manitoba para ir a estudiar un máster y por el tema de la PR, la residencia permanente, resulta muy atractivo en comparación con con British Columbia. No tenemos carrera en demanda y nos interesa lograr a futuro una ciudadanía para nuestras 3 hijas. En México tenemos una vida acomodada, no nos sobra el dinero, pero tenemos vivienda, trabajo estable, prestaciones, etc. Sin embargo, el tema de la grave inseguridad y violencia que se vive, sobre todo para las mujeres, nos ha hecho replantearnos la vida aquí. ¿Consideras a Winnipeg como una ciudad segura para las familias? Gracias. A ver, Ana, me imagino que se llama Ana porque dice Ana G.P869. Ana, verás, hace mucho tiempo me dejaron un video acá, vi un video en YouTube que decía que Winnipeg era la ciudad más peligrosa de Canadá. Y por eso yo hice este video explicando cuán peligrosa en realidad es Winnipeg cuando uno vive acá. Y el tema de la peligrosidad en Winnipeg no tiene nada que ver con Latinoamérica. Cualquier ciudad de Latinoamérica es muchísimo más peligrosa que Winnipeg. Aquí la peligrosidad no es porque te secuestren, ni te asalten, ni te roben, ni se metan en tu casa a robar, ni tengas problemas en el transporte público de ningún tipo. En ese sentido, todo es muy seguro. Aquí no existe la peligrosidad que conocemos nosotros en Latinoamérica. Ahora, ¿por qué se dice que es peligrosa? Es un tema de los estándares canadienses. Y es cierto que Winnipeg, en algunos barrios, en algunos sectores, sobre todo cerca del centro de la ciudad, hay muchas personas sin vivienda, hay muchas personas en la calle, como le llaman acá, homeless. Y nada, aquí el consumo de ciertas sustancias es legal en Canadá y te encuentras este tipo de personas con ciertas
adicciones y en ciertas circunstancias sin vivienda en la calle. Entonces eso le da un poco la perspectiva de que es una ciudad peligrosa. Pero en realidad no es peligrosa y no es nada de lo que estamos nosotros acostumbrados en Latinoamérica al real peligro y la violencia que existe en nuestros países. Así que si por ese lado tenías duda, bueno, no es así como uno piensa cuando escucha la palabra peligrosa. No es nada de lo que estamos acostumbrados ni en México, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en ninguno de los países de Latinoamérica. Para nada. Yo vivo aquí tranquilo con mis hijos, mi esposa, mi familia y tú puedes caminar por las calles sin ningún problema, sin ninguna preocupación y no vas a estar en ningún peligro. A ver, Ladies Echevarría. Dios te bendiga, gracias por tu contenido. Qué bueno saber que hay algo de sabor cubano por allá, en esos lados tan fríos. Muchas gracias por compartir tu experiencia desde tu background. Bueno, aquí nos comenta también Carmina Tobar. Carmina Tobar nos deja un comentario. Cuando empecé a ver tu video me hiciste recordar lo realmente difícil que fue adaptarse a una cultura diferente. El clima, la comida, los precios y todo altísimo. La sociedad no son tan sociables como los latinos. Recuerdo cuando llegamos fuimos a presentarnos con los vecinos de enfrente. Solo nos dijeron, mucho gusto, y nos invitaron a pasar. Se hizo un silencio y bueno, nos despedimos y regresamos a nuestra casa todos confundidos. Aquí el canadiense es muy cuadrado. Solo trabajan sin hacer fiestas con amigos. Se reúnen solo con sus familiares el fin de semana y en las fiestas nunca bailan. Se forman grupos de hombres y grupos de mujeres, solo hablando y bebiendo todos de pie, sin música. Esas son sus fiestas y eso fue una muy especial reunión a la que nos invitaron, solo esa vez. Otra cosa que se extraña es la comida. Las frutas no tienen sabor, porque como para transportarlas desde Latinoamérica, las embarcan crudas, o sea, sin madurar, aún verdes, entonces maduran sin sol en camiones. Claro que no tienen sabor. Pues sí, o sea, no estás lejos de la verdad. Es muy cierto lo que nos comenta Carmina. Todo eso es muy duro cuando uno emigra y empezar de cero en una cultura diferente trae todas esas complicaciones. Aquí nos comenta Alberto. Hay muchos canadienses viviendo en Estados Unidos y en México. Creo que es por el frío. Sí, entre otras cosas yo creo también que es por el frío. Este frío es extremo y los canadienses cuando hay mucho frío en invierno igual se van de viaje a Latinoamérica a disfrutar del clima tropical. Aquí nos dice Carol, yo no sé, pero a veces pienso que Canadá paga esas encuestas donde queda como número 1 de los mejores países del mundo para atraer gente. Países como Australia están llenos de canadienses. Algo no concuerda. Puede que el clima afecte bastante y los salarios no son muy altos como la gente piensa. Aún así, es un excelente país para vivir. Definitivamente Canadá es un excelente país para vivir. Ahora, el clima les juega en contra y culturalmente cada país es diferente, entonces uno tiene que entender cómo es la cultura canadiense si es que quiere vivir en este país. Si hay cosas que no te gustan y te cuesta adaptarte, pues es mejor buscar un país que sea más afín a tu forma de pensar y a tu cultura. Bueno, aquí nos deja un comentario Dolly Dure, 3092. Tienes toda la razón, vivo aquí hace 35 años y siento que ya no vivo en Canadá. Ya ni siquiera escucho que la gente hable inglés ni francés. Cuando llegué aquí en el año 1989 era tan diferente. O sea, yo creo que, bueno, la migración, esto es un video que yo hablaba de la migración, de las cosas que han cambiado Canadá producto a la migración en los últimos años. Les voy a dejar el video por acá por si no lo has visto lo vea. Y yo explicaba las cosas que han cambiado en Canadá. Y efectivamente, acá nos dice Dolly que desde hace 35 años que ella vino acá a Canadá, pues las cosas han cambiado mucho. Y la migración ha aumentado mucho y por ende hay nuevas culturas, hay personas de diferentes partes del mundo y todo eso ha cambiado un poco la identidad canadiense, que tampoco es muy grande, pero se ha visto afectada por la cantidad de migrantes que han llegado en los últimos años.
Bueno, yo creo que estas han sido algunas de las preguntas que nos han dejado en el canal. Muchas personas que ven nuestros videos y tratamos de ayudarles un poco con sus preguntas y a otros agradecerles por dejarnos sus comentarios, por dedicar tiempo a ver los videos que hacemos en el canal. Entonces, esto es una vez más Que Vol a Ser, tu canal amigo. Si no te has suscrito, por favor, hazlo ahora para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que voy a estar subiendo. Esto ha sido todo por hoy. Chao, Lin. Nos vemos.